Hemos adaptado el currículo y hemos dotado presupuestariamente este plan como una prioridad nacional. El primer mandatario ofreció estas declaraciones durante la clausura de la reunión de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y Cultura. En otro orden, el mandatario anunció la construcción de un centro de convenciones en la capital a partir del próximo año. Abinader participó en el acto en el que fue iniciada la construcción del Hotel Maud en el sector de Gascue, en el Distrito Nacional, el cual conllevará una inversión ascendente a los 350 millones de pesos. Se proyecta que con la obra se generen unos 150 empleos directos y esté culminada en unos 8 meses. El hotel tendría capacidad para 125 habitaciones, 2 piscinas, además de 2 restaurantes, un spa y un salón de eventos con capacidad para unas 300 personas. Hacemos otra pausa, al regreso más informaciones. Somos la tierra que nace con el verde de esperanza, la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la vio creciendo entre gente que la amaba. Hoy le suenan las campanas, ha llegado Navidad. Feliz Navidad les desea su Café Santo Domingo y toda la familia Indubal. En la fabricación de electrodomésticos, American es calidad, con tecnología confiable y duradera. Televisores Smart Full HD, aires acondicionados, inverters, neveras, estufas, freezers y mucho más. American lo dice todo. Somos la calidad. Radio Centro. Cemento Panam, máxima resistencia. Retornamos con más de 6 a.m. en la mañana. Familiares de uno de los menores de edad que sobrevivió a la explosión de una planta envasadora de gas propano en Licey al Medio pidieron ayuda a las autoridades. Tenemos a José Adriano Rodríguez con los detalles en el siguiente resumen desde Santiago. Buen día. Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente, iniciamos este resumen de noticias dando seguimiento a este hecho, y es que la madre del menor de 14 años, Alejandrina de León, dice que hasta el momento no le han dado ayudas y además de su situación delicada de salud, entre las cuales es que no puede caminar, también pide ayuda psicológica para ella y el adolescente. Destaca que tanto los propietarios de la envasadora de GLP Copegas como de las autoridades no se han acercado a ellos y viven en la casa de un familiar, ya que la de ellos no está en condiciones. Yo solicito una ayuda a quien pueda desprenderse de ella, porque tengo una situación que no puedo llevar al niño donde pasó el caso, que vivo cerca, y ahora mismo no tengo la posibilidad de... No me han dado ninguna ayuda. Yo solicito una ayuda que pueda ayudar. Mirar en las condiciones que está el niño. Somos familia sumamente pobre. Yo me lo traje para mi casa porque la casita de ellos que no estaba en condiciones para llevarlo allá por su estado. Entonces necesitamos mucha ayuda, toda la ayuda que se pueda. El menor duró casi 2 meses ingresado en un centro de salud y todavía su cuadro clínico es delicado.
Y en otra información, residentes en el distrito municipal de José Contreras, conocido como Villatrina, en Moca, hacen un llamado al ministro de Obras Públicas y demás autoridades de la provincia de Espaillat a que reparen la carretera que comunica esa demarcación con Moca, ya que podrían quedar incomunicados por varios derrumbes que se han registrado en los últimos días. El vehículo que se fue por ahí fracasó. El día pasado se fue un motorista, yo no sé cómo cayó vivo el muchacho ya. Es decir, que en estos tiempos de lluvias hasta febrero, si no hacen algo las autoridades por esa carretera, esto se fue a un precipicio. Hace más de 8 años que eso derrumbe. Aquí pasó una tragedia en el kilómetro 3 y nadie le ha puesto asunto a esto. Si no resuelven la situación de los derrumbes de la carretera Moca a Villatrina, este distrito va a quedar incomunicado. Destacan que por esos derrumbes también se han registrado accidentes de tránsito. Y finalmente damos seguimiento a la protesta encabezada por la... Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Esto es Despierta con CDN. Qué gusto para nosotros acompañarles en el inicio de su jornada. Que sea de muchos éxitos, que agarren el fresquito mañanero para energizarse, tomarse su cafecito sabroso, prepáreselo con amor, si usted lo prepara a su familia, sea usted hijo, hija, madre, porque esto no es nada más una tarea por un tema de posiciones familiares, no, esto es de todo el mundo, ese momento de compartir en la mañana, 2 de diciembre, yo vestida de rojo también para agarrar ese aire navideño decembrino. Yulisa Céspedes está con nosotros, igual que Nelson Rodríguez, listos también para acompañarlos en esta jornada. Gracias a todos los que nos sintonizan en CDN 37, también en www.cdn.com.de, igual que Facebook Live. ¿Cómo están, caballeros? Buenos días, Nelson, Catherine. Buenos días para ustedes que están en sus casas. Hoy vamos a hablar de muchas cosas interesantes e importantes que vienen desde el día de ayer. Sin embargo, de manera personal, y sé que ustedes me acompañan en esto, empiezo con una nota luctuosa porque ha fallecido don Adriano Miguel Tejada, que fue por muchos años director de Diario Libre, fue jefe de prensa de la presidencia, un periodista destacado. Sin embargo, yo lo veo como lo conocí, porque fue profesor, fue mi asesor editorial por 5 años y Adriano ha muerto la madrugada de hoy. Mi abrazo desde aquí para su familia, para su esposa que estaba prácticamente recién casado, como él decía, con su mocana, para Emilce, para todas sus hijas, para Leonor, que fue la que más conocí, su hija pequeña, y para todos quienes conocimos a Adriano, fue una persona que se portó siempre como un caballero, lleno de luz, no solo un buen periodista, sino un buen ser humano. Desde aquí espero que Dios lo haya llevado a un lugar mejor, que no haya sufrido y que también pueda tener fuerza su familia para seguir adelante en un momento como este. Sí, es una noticia que nos ha dejado descompuesto a muchos, una situación muy triste. En lo personal me toca hondamente, había una amistad entrañable desde hace muchos años, desde Santiago, pero en los últimos 15 años yo despachaba a diario con Adriano Miguel, un ser humano excepcional y también de una formación excepcional, periodista cabal, historiador, constitucionalista, politólogo de escuela, se graduó en los Estados Unidos y se ha ido precisamente en un día como hoy en el que cumpliría 72 años y se fue de repente. Aquí sí vale el verso, así tan sencillamente se muere la gente, porque hasta el jueves pasado, Adriano Miguel era un ser normal, común y corriente, pero algunos amigos el jueves en una actividad en el Senado, del Senado y del Tribunal Constitucional, notaron algo raro en él, que llegó y no fue el foco de atención de todo, porque él tenía esa efusividad, era un hombre exuberante en los sentimientos y lo vieron apagado. Y cuando le tocó hablar en ese acto, no lo hizo como de costumbre. Inmediatamente algunos amigos dijeron, ¿qué le pasa a Adriano Miguel? Efectivamente, al otro día ya estaba interno con dolencias que no eran parte de su historial médico. Pasa a sus restos, queda pendiente tomarnos un cafecito, esa fue la última
conversación que tuvimos, porque cuando él salió de Diario Libre, él había prometido que se iba a los 70 años, sí, y duró casi 2 años de más. Nos dijo, nos vamos a tomar el cafecito por ahí. Yo le dije que iba a invitar al tocayo Nelson Espinal Báez para hablar de su salida y sus grandes proyectos. Y él me dijo, es bueno que no me visiten porque hay mucha gente que va como si yo me fuera a morir. O sea, que miren la coincidencia de la vida, que iba a Diario Libre a despedirse de él como si él se fuera a morir. En el curso del día ya podremos compartir más informaciones. Nelson. Pero paz a los restos de Adriano Miguel Tejada, amigo, sí, entrañable. Le digo, es una información que descompone a cualquiera. A cualquiera. Y nos vemos a la vuelta. Linche, así mismo, don Linche. Adriano hoy cumpliría 72 años, por cierto. Murió el mismo día que nació y creo que murió de la misma forma. Tranquilo, siendo lo que siempre fue y tratando de no molestar a nadie. Así se murió Adriano. Qué pena. Mi abrazo desde aquí para toda su familia. Nuestras palabras de condolencia para su familia, también para todo el equipo de Diario Libre, que lo iba a tener siempre como el maestro que fue. Mi experiencia con Adriano Miguel fue breve, no fue una relación tan estrecha como la de Nelson, de Yulisa, pero tuve la oportunidad de compartir con él en varias ocasiones, una de ellas en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa que se dio acá en Punta Cana, un hombre diáfano, de palabra sencilla. En Venezuela le decimos chacharachero, de estos hombres que reparten y comparten su alegría y su conocimiento con humildad para su familia, para sus amigos y para todos los que trabajamos en esta hermosa carrera. Es un día de duelo, sin duda, el que nos ha dejado Adriano Miguel Nelson. Sí, para las honras fúnebres, atento, Diario Libre va a subir en breve una nota, eso me comunicaba más temprano Inés Ayspun, la directora, con todos los datos de cómo será el ceremonial, claro, en estos tiempos que hay que cumplir cierto protocolo. A la pausa. Senado de la República da un paso atrás y pospone interpelación al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Expediente acusatorio a los 10 imputados revela acciones graves de corrupción y especifica que es probable que la cabeza de la red corrupta no sea solo Alexis Medina. Este miércoles conversamos sobre el presunto aumento de los contagios de COVID-19 en República Dominicana, que podrían devenir en un nuevo pico en medio de las festividades navideñas. Para ellos nos visita el doctor Eddie Perestén, asesor médico de salud pública. A propósito de los suicidios por posible depresión, hoy consultamos a la doctora Ivonne Guzmán. Y pasamos ahora con nuestra compañera Susan Castaño, quien nos comenta qué es noticia a nivel de las portadas de los principales periódicos impresos. Susan, adelante, buenos días. Buen día, Yulisa, Catherine y don Nelson, y a todo el equipo de Despierta con CDN que nos acompaña como cada día. Hicimos de inmediato este recorrido por las principales portadas de los diarios de circulación nacional. Lo hacemos como siempre con el periódico de casa El Caribe, que titula en su página principal que la red de Alexis Medina es acusada de estafar por 4.796 millones de pesos al Ministerio Público, lo que identifica como el pulpo, y dice que controlaba unas 8 empresas con las que creó una red criminal desde que su hermano, el expresidente de la República, Danilo Medina, llegara al poder. La fotografía principal en esta portada fue captada por Dani Polanco y el título reseña que la República Dominicana y Haití reactivarán la comisión mixta, esto luego del acuerdo firmado por los cancilleres Claudio Josep y Roberto Álvarez, respectivamente, para reactivar la comisión mixta creada en 1996 para impulsar las relaciones bilaterales y cuyos trabajos han sido abandonados en numerosas ocasiones. Sobre fondo azul, El Caribe nos dice que se suicida César Prieto, miembro del Comité Central del PLD, además del exdirector del Plan Social de la Presidencia y ex superintendente de electricidad, quien se quitó la vida en su residencia. Una segunda gráfica del Caribe nos muestra al representante del Banco Interamericano de Desarrollo en el país, Miguel Coronado Hunter, quien dice que la lentitud en los trámites retrasa los recursos. Especialmente se habría referido a la tardanza del Congreso Nacional en aprobar unos 4 proyectos, lo que imposibilita que los recursos económicos sean liberados.
Ese llamado va precisamente sobre el Congreso y los recursos económicos, porque el Senado convirtió en ley el presupuesto del año 2021 con un monto aprobado de 1.094.808.402.391 pesos, con un déficit de 143.013 millones. En ese mismo tema, el Caribe destaca que la Junta Central Electoral pidió unos 1.900 millones de pesos adicionales a su presupuesto. Más arriba, resalta en amarillo este impreso que el Consejo Nacional de la Magistratura sesiona mañana para evaluar a los jueces. Verá el desempeño de jueces de la Suprema Corte de Justicia, además de los tribunales constitucional y el Superior Electoral. Pasemos inmediato con la portada de Diario Libre, cuyo titular en la primera página dice: la Procuraduría busca al jefe del entramado de corrupción, resaltando que es probable que la cabeza de la red sea superior a Alexis Medina, alias El Pulpo, a quien acusan a Carmen Medina de manejar el Fomper como patrimonio personal. Cito. La fotografía principal de este impreso también corresponde a la firma de acuerdos entre los cancilleres de Haití y República Dominicana, y el titular nos dice: repararán las pirámides de los límites fronterizos. En el colgante izquierdo destaca que existe pesar por el suicidio del dirigente del PLD, César Prieto. Diario Libre también reseña que el presidente de la República, Luis Abinader, convoca al Consejo Nacional de la Magistratura para mañana. Y en la esquina inferior derecha reseña que el Senado aprueba el presupuesto del Estado para el año 2021. Recorramos de inmediato el periódico Listín Diario, que destaca en su titular en primera página: Alexis manejó unos 4.796 millones de pesos en contratos con el Estado, y reseña una especie de segundo titular. Dice así: la OISOE le dio contratos por 1.500 millones de dólares. La fotografía central muestra a los fiscales que instrumentaron el caso de corrupción a su llegada al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para depositar el grueso expediente de la operación Antipulpo. En alto, la portada del Listín recorre las declaraciones del ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez, quien dijo que se mantendrán las restricciones ante la venta de bebidas alcohólicas para el feriado de Navidad y Año Nuevo. Sobre la pandemia, este medio nos dice que en 9 meses del COVID-19 se ha cobrado la vida de 2.333 dominicanos y dominicanas. La inversión en turismo sigue copando espacios en las portadas de periódicos. Esta vez, Listín Diario nos dice que con la inversión de 350 millones de pesos inician la construcción de un nuevo hotel de 10 pisos en la capital. Conozcamos de inmediato la agenda informativa. Y para las 9 de la mañana se tiene previsto un sorteo de obras del Ministerio de Obras Públicas. Se realizará en el Politécnico Héctor Vikingo Monegro, provincia Atomayor. Para las 9:30 de la mañana, un encuentro sobre educación superior en la Facultad de Economía de la UAS. Para las 10, la UNICEF presentará su nuevo embajador de buena voluntad en el Hotel Embajador de ese Distrito Nacional. Para esta misma hora, una rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública en su sede. Para las 10, además, se tiene previsto el lanzamiento del Premio Nacional de la Juventud. Esto será en la UAS, y para esta misma hora también una inauguración del Centro de Capacitación Gastronómica Prosoli en la autopista Las Américas, calle El Peso, en Boca Chica. Para las 10:30 de la mañana, una rueda de prensa del Ministerio de Turismo en la sede de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Sonahores. Para las 11, una tercera edición de premios EPA 2020 en el Auditorio de Pro Dominicana en la avenida 27 de febrero, esquina Gregorio Luperón. Más tarde, a eso tipo 2 de la tarde, se tiene contemplado una rueda de prensa del INAIPI, CONANI y la OEI en el Centro de Convenciones Doña René Clam de Guzmán, en la sede del CONANI. Así finalizamos este resumen informativo y la agenda. Yo retorno con ustedes. Gracias, Susan. Que tengas buen día. De inmediato al informe meteorológico con Jean Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Tendremos en República Dominicana la continuación de un panorama parcialmente nublado, despejado en ocasiones, y esto debido a la ausencia de sistemas atmosféricos que puedan provocar precipitaciones en el país. Hay un frente frío que ya está avanzando hacia la región del Caribe para ubicarse al norte de nuestra zona de pronóstico a partir de mañana. Tendremos la continuación de las temperaturas muy frescas en gran parte del territorio nacional durante los próximos días, especialmente en las noches y en las madrugadas, pero sobre todo
estará sintiéndose de manera significativa hacia la cordillera central y la región del Cibao. Lo que resta de esta semana no tendremos precipitaciones de importancia por la ausencia de estos sistemas atmosféricos que puedan provocar las lluvias, así que el panorama podría seguir parcialmente nublado o despejado en República Dominicana. Estas han sido las informaciones del tiempo. Regreso con ustedes. Bueno, y aquí seguimos nosotros revisando también los comentarios de ustedes a través de las redes sociales, que siempre son un gusto porque nos hacen saber lo que ustedes piensan, que a fin de cuentas es lo más importante. Sus opiniones construyen con nosotros este espacio de Despierta con CDN. Mel Argüello está con nosotros, además haciendo casi que de técnico, porque hay veces que hay fallitas en algunos usuarios que dicen, oye, se escucha bien. Mel Argüello siempre le dice a la gente, eso está perfecto, se está escuchando bien, nítido. Gracias, Mel. Rafael González también está con nosotros. Rafael, gracias por estar allí, al igual que Juan Carlos Gómez, que como saben está en París. Nelson, Yulisa, Catherine, al igual que todos los que hacen posible esta emisión. Espero llegar el próximo mes a República Dominicana. Qué bueno que viene, Juan Carlos, que tengas buen viaje. Dice, para ofrecerle una de mis esculturas a cada uno de ustedes. ¿Qué tal? Nos van a traer una escultura. Tú sabes que en París a Macron se le antojó un proyecto de ley que prohibía que grabaran las actuaciones policiales. Pero eso se cayó, la gente se insurreccionó. O que no graben los policías violando las leyes y dando golpes y lanzando gases lacrimógenos. Esa se parece como la que querían aprobar aquí, que la celebró mucho el señor Díaz Rúa, de que no se podía hablar mal de los políticos, porque eso era difamación. Se ve de todo, en este país se ve de todo. Ay, no, increíble. Hay veces que es Macondo, hay veces que es la isla de los molinos, hay otras veces que es cualquier otra cosa menos un país, pero esta es República Dominicana. Con sus luces y sus sombras. En fin, gracias a todos los que nos sintonizan por esta red social. Milagro Sánchez, José Rodríguez, Braulio Aristi. José Rodríguez dice, buenos días, desde la madrugada del domingo remeneando la mata, algunos testaferros cayendo. Bueno, gracias amigos a ustedes por estar siempre con nosotros. Vámonos a la primera pausa de Despierta con CDN. Al regreso tenemos mucha información. Vamos a tomar una panorámica antes de entrar en lo que pasa en el Distrito Nacional, que es mucho. Hoy vamos a analizar con ustedes todas las incidencias y todo el contenido del expediente de los 10 implicados en el proyecto Operación Antipulpo. Pero antes, vamos a ver qué pasa por el interior del país. Buenos días. El primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Duarte sentenció a 20 años de cárcel a un raso de la Policía Nacional que ultimó a tiros a su pareja en un hecho ocurrido el pasado año en San Francisco de Macorís. Se trata de Félix de Jesús Paula, quien deberá cumplir la condena en la cárcel El Pinito en La Vega. De Jesús Paula asesinó a su pareja Nayelín Stephanie Margarín de Medina, de 25 años, motivado por un supuesto arranque de celos. Miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre incautaron en las proximidades del río Masacre, en Dajabón, 300.000 unidades de cigarrillos que estaban siendo introducidos de contrabando desde Haití. Los responsables del ilícito dejaron el cargamento abandonado y lograron escapar. En San Cristóbal, varias organizaciones sociales y comunitarias pidieron a la directora del Hospital Juan Pablo Pina, Montserrat Santana, aclarar una deuda de más de 134 millones de pesos, alegadamente dejada por la pasada gestión. Esta solicitud fue tramitada a través de un documento que fue depositado por el representante del Frente Amplio de Lucha Popular, Pablo Esteves, quien fungió como vocero de las citadas organizaciones. En Moca, el movimiento Centinelas de la Montaña y municipios de la comunidad de Juan López condenaron la reapertura de las minas de agregados que operan en esa zona. Los afectados dijeron que agotaron todos los recursos legales para volver a cerrar dichas minas que están matando el ecosistema de la localidad. En Santiago, una comisión del Ministerio de Obras Públicas supervisó los trabajos de reconstrucción de la carretera turística La Cumbre entre Santiago y Puerto Plata. El viceministro Roberto Herrera, al referirse a la obra, manifestó su satisfacción por el nivel de avance, el cual alcanza un 85% de evolución con 30 kilómetros de asfaltados.
Los trabajos contratados a Ingeniería Estrella corresponden a la reconstrucción de 40 kilómetros de carretera en la zona montañosa. En Atomayor, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Comisión de Compras y Contrataciones, este miércoles sorteará las primeras 42 obras medianas y pequeñas por un monto de más de 177 millones de pesos. Las obras a construir abarcarán distintas comunidades de las provincias Atomayor, El Ceibo y La Romana, en el que participarán profesionales de la ingeniería. Silvania Lima, CDN. Ahí está el recorrido por el interior de la República Dominicana. Miren, hablando ya, entrando en materia con el caso de la operación Antipulpo, fue aplazado de momento el conocimiento de solicitud de medida de coerción a 10 exfuncionarios y empresarios. Algunos lo llaman empresarios. Yo no sé si son empresarios, porque alguien que es chofer y se presta a que usen su nombre para ponerse como gerente de una empresa, yo no sé qué tan empresario sea. No tengo nada contra los choferes, al contrario, hay muchos choferes decentes, dignos y todo lo que ustedes quieran. Daya Sena nos presenta los detalles. Hicimos un consenso para contener esa documentación y posteriormente, entonces, conocer el caso. Estas fueron las motivaciones por las que el juez José Alejandro Vargas de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo domingo 6 de diciembre la solicitud de medidas de coerción a 10 personas acusadas por presuntos actos de corrupción. Y pedirle a los investigadores, en particular a la magistrada Jenny Berenice, a la magistrada Miriam Germán, cuando pueda retomar el control de la Procuraduría, porque sabemos que ella no está en control. Si ella estuviera en control por su estado de convalecencia, estas cosas no pasaran, porque yo le conozco de hace 40 años y sé que ella no permitiría que suceda lo que está sucediendo, que es convertir este proceso en un espectáculo público. Se trata de Juan Alexis Medina Sánchez, Magali Medina Sánchez, Fernando Rosa Rosa, Freddy Hidalgo, Rafael Hermosén, Francisco Pagán, Aquiles Christopher Sánchez, Domingo Santiago Muñoz, Julián Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona, pertenecientes a una alegada red que motivó de parte de la PEPCA la operación Antipulpo. Entonces vamos a ver en la solicitud de la medida de coerción qué es lo que dice de cada quien. Y ahí se determinará en el tribunal, no en los medios, en el tribunal, si las imputaciones tienen fundamento y cuáles son las pruebas que sustentan esas imputaciones. La Procuraduría estaría solicitando complejidad del caso y prisión preventiva, así como la clausura temporal de 8 empresas, que estos señalan eran las que estaban siendo utilizadas para lograr los supuestos contratos ilegales con las instituciones del Estado. Daya Sena, CDN. Ahí está resumido lo que aconteció ayer, luego de que el Ministerio Público presentara la solicitud de medida de coerción que correctamente el juez Alejandro Vargas fijó para el domingo. Digo que correctamente porque él reunió a los abogados, le pidió que estudiaran bien lo que presentó al Ministerio Público, porque es voluminoso, son 267 páginas y que se ven el domingo. Creo que ha sido positivo que se haya masificado también ese documento. Eso está en manos de todo el que lo ha querido leer, de todo el que ha querido enterarse. Ahí se pueden matar hasta las curiosidades, porque yo inmediatamente fui a buscar cuál fue el ayudante fiscal del allanamiento en Cotuí, el de Freddy Hidalgo, y se llama Miguel J. Collado. Y lo menciono porque yo dije que pese a que quieren dorarle la píldora, ese procedió mal, procedió muy mal. Pero ahí está esta solicitud de medida de coerción. Yo creo que el hecho de que esté en manos de todo el que quiera enterarse es muy positivo. Las primeras conclusiones que yo saco es que ahí hubo un concierto para delinquir. Yo creo que esa no es una figura de nuestro código. Aquí le llaman asociación de malhechores, pero realmente no hay manera de poder sustraerse de esos argumentos que implicaron en varios años mover más de 4.700
millones de pesos. Se fijó la audiencia para el domingo, como dije. El Ministerio Público pide declararlo complejo, pide prisión preventiva y la clausura temporal de las razones sociales involucradas de las empresas. Son 8 en total. Esa es la solicitud. Yo pido a la gente que se lea bien para que nos salgamos un poco de las especulaciones, de la conjetura. Yo termino diciendo que me llamó la atención que hubo movimientos millonarios hasta después del 5 de julio. Yo vi ahí una autorización de pago de 300 millones. Después del 5 de julio, cuando ya había perdido Danilo, cuando sabía que tenían que entregar en menos de un mes. Y en enero de este año, en marzo de este año, sumas millonarias se iban avanzando. Bueno, ahí hay un entramado, vamos a decirlo así. Ahí hay un concierto de gente que se pichaba y se bateaba al mismo tiempo y que se servía con la cuchara grande. Seguimiento pues a este proceso, insisto, hay que desvestirlo de toda espectacularidad y que hable la prueba, porque en esa solicitud de medida de coerción ya el Ministerio Público adelanta de que se empleó a fondo en este asunto que aparentemente apunta hacia más allá. En ese expediente ustedes ven la intención de que se menciona mucho a Danilo Medina. En este expediente se ve mucho de que hubo apoyo de ciertos movimientos a la campaña de Gonzalo, pero no adelanto nada. Ojalá que hablen las leyes y que hablen las pruebas. Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo con esa última parte que comentas, Nelson. Arrancandito esta solicitud de medida de coerción, en el punto número 8, el Ministerio Público hace una aclaratoria que parecería innecesaria. El punto 8 explica cómo es la estructura organizacional de la OISOE y comenta que en la declaración que da el señor Francisco Pagán, el director de la OISOE o exdirector de la OISOE, él establece que a fin de cuentas la OISOE es una oficina prácticamente de carácter presidencial y dice que la ubicación organizacional de la OISOE coloca al presidente de la República como el superior inmediato de la referida entidad, funciones que para los fines de la presente imputación preliminar la ejerció el expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, de conformidad con el decreto de referencia. Las empresas del hermano de Danilo Medina obtuvieron contratos por más de 4.000 millones de pesos, por casi 5.000 millones de pesos. Estamos hablando de casi 100 millones de dólares calculados a la tasa del gobierno del presidente Medina. Si lo calculan ustedes a la tasa de hoy, estamos hablando de aproximadamente 80 millones de dólares. No es poca cosa. No es, como dicen en el argot popular, una chilata. Es mucho dinero el que está involucrado en este tipo de operaciones irregulares, en el que se hacían licitaciones o por lo menos comparaciones de precios, se convocaban a algunas empresas y 5 de 6 eran del hermano del expresidente de la República. El objeto de esas licitaciones era tan variado como que usted podía amoblar o equipar una panadería hasta hacer redes de robótica para el Ministerio de Educación. Era amplísima la gama de opciones o de productos que podía ofertar o podían ofertar las empresas del hermano del expresidente de la República. Era un secreto a voces. Funcionarios probos del gobierno del presidente Medina sabían, conocían de este tipo de movimientos irregulares. Pero es difícil, evidentemente, hacer una acusación de esa índole. Y muchos dirían que tal y como está ocurriendo, que sean las autoridades competentes las que se empantalonen y decidan perseguir a situaciones tan irregulares como las que estamos viendo. En todo caso, todavía falta mucha gente por llamar. Esa solicitud de medida de coerción son 267 páginas y hay muchos nombres que de entrada no han sido citados, no han sido llamados, no han sido por ahora nombrados por el Ministerio Público. Hay 2 que sí están en las líneas gruesas y que todavía no aparecen, por lo que a mí me luce, Yulisa, Nelson, no sé si están de acuerdo conmigo, en que están sustraídos del proceso judicial. Yo no sé si están sustraídos, pero ese expediente acusatorio plantea nombres de personas que aún no están presas. Algunos conocidos, otros desconocidos, por lo que
Tenemos la información, bueno, y Catherine y yo lo sabemos de manera personal porque cercano a nosotros también han hecho allanamientos. Tan cerca como muy cerca. Y sabemos que se continúan los allanamientos a pesar de que estas informaciones no están en los medios de comunicación. El Ministerio Público en este expediente menciona una cantidad de personas que quizás nosotros por respeto al mismo proceso no debemos mencionar los nombres, pero uno se sorprende de que todavía no los hayan encontrado, de que no les hayan echado mano. Ese mismo expediente plantea que los hermanos del presidente Danilo Medina se constituyeron en una asociación de malhechores para desfalcar al Estado Dominicano. Dice que Magalis Medina Sánchez jugó un papel estelar para sacar fondos del FOMPER para beneficiar a sus hermanos y a otros, de manera muy especial a Alexis Medina y a Lucía Medina. Me imagino, y esto a título personal, que la señora Lucía Medina está durmiendo con ropa, porque es cuestión de tiempo para que la vayan a buscar, con todo lo que plantea este expediente acusatorio. Me sorprende que todavía no esté presa. Dice que Fernando Rosa y Magali Medina Sánchez, utilizando los recursos del FOMPER, fondearon prácticamente la campaña o la pre-campaña senatorial de la señora Lucía Medina. Desde darle 78 millones con partidas mensuales de entre 500 y 750 mil pesos mensuales para su fundación, a través de la cual ella manejaba el proselitismo, hasta construirle 390 viviendas en San Juan de la Maguana en el 2018, las cuales después ella entregaba en proselitismo político como si las hubiera construido ella. Relata que uno de los hechos, además, en el FOMPER, es que el señor Alexis Medina era prácticamente el dios del FOMPER. La cantidad de compañías y de operaciones que plantea el expediente del Ministerio Público habla de que el señor Alexis Medina se bailoteaba entre las instituciones del Estado, de manera muy especial Salud Pública, el Ministerio de Educación, la Policía Nacional, el FOMPER y la UISOE. Dice que visitaba entre 3 y 4 veces a la semana la oficina de la UISOE, la de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y que el señor Alexis Medina en la UISOE tenía más poder que el mismo Pagán. Era como si llegara el mismo presidente de la República. El señor Alexis Medina vendía desde mascarillas, mesas para educación o cualquier cosa que se tuviera que vender en educación, hasta equipos de panadería, todos estos equipos diversos a través del FOMPER. Incluso al Ministerio de Obras Públicas le vendía AC30, que es una especie de cemento asfáltico por la que en República Dominicana hay compañías muy específicas, creo que son 4 o 5, que venden este tipo de material, pero el señor Alexis Medina le tocó la suerte, que no tienen muchos, que fue también vender AC30. Desde el FOMPER hasta el Ministerio de Educación tenía más fuerza que todos los mismos funcionarios, no sin advertir que contaba con ventajas especiales en el banco de reservas. Dice que podría haber una cabeza de la red más arriba de Alexis, que es el verdadero jefe de la UISOE, y que según un decreto es el presidente Danilo Medina. Menciona a Danilo Medina más de una docena de veces, como si, y esto es una inferencia que hago, como si quisiera enfilar los cañones de todo el entramado corrupto hacia el mismísimo expresidente. Empresas de carpetas sin empleados que cambiaban la razón social con frecuencia y a la medida según el requerimiento de la licitación eran las compañías de Alexis Medina, con una cantidad de testaferros que funcionaban y pululaban de una compañía a otra, pero siempre eran los mismos. Pagán, en una confesión al Ministerio Público, donde fue entrevistado por más de 24 horas, dijo que él no podía hacer nada sin el Contralor Hermosén. Y esto es lo que ha permitido que el señor Hermosén en este momento esté preso. Y uno se pregunta, ¿y Pagán solamente trabajaba con ese Contralor? ¿Y qué pasó después que se fue ese Contralor, que salió en el 2016? Entre 2016 y 2020, que tiene una cantidad tremenda de operaciones en la UISOE, no había ningún otro Contralor que lo ayudaba. Yo creo que deben extender un poco más las investigaciones. La Policía Nacional dice que en 2013
benefició tan solo en esa ocasión con 220 millones a una compañía que se llama Full American, que es del señor Alexis Medina. En ese momento, quien era el jefe de la policía era el señor Castro Castillos. Los fondos del FOMPER funcionaban como una caja chica millonaria de Alexis Medina. Domedical Supply, que era una de sus compañías con la que suplía al Ministerio de Salud Pública, y a la OISOE, en coordinación con Pagán, usando un poder especial del presidente, del Poder Ejecutivo, equipaba los hospitales destruidos por el mismo gobierno, inclusive en etapas donde los hospitales no necesitaban equipamiento. Esto es serio. Los kits de Semana Santa del Ministerio de Salud Pública del año 2013 resultaron un acto fraudulento de cientos de millones de pesos, todos suplidos por las compañías del señor Alexis Medina. Tenía falsas representaciones de empresas para ser beneficiado con compras de excepción, declaraciones de único suplidor de forma fraudulenta, violentando el derecho que adquirían compañías reales para ser los representantes únicos de productos especiales. Dice que varias instituciones del Estado transfirieron 4.796, casi 5.000 millones a las empresas de Alexis Medina, y la mayoría de los pagos fueron entre enero y agosto de este año 2020. Ustedes están escuchando, casi todos esos pagos de prácticamente 5.000 millones de pesos se dieron entre enero y agosto del año 2020, por lo que Catherine y Nelson, rasparon la olla. Claro, no es infantil suponer que falta una pila de presos. Las transferencias fueron a las empresas Domedical Supply, Swing Suplidores Institucionales, General Medical Solution, United Supply Corporation, Kian Red Supply, General Supply, Watmax Dominicana, quien también tiene operaciones inclusive en muchas otras empresas del Estado que son descentralizadas. Full American, todas de Alexis Medina según el expediente. En el informe del PEPCA se establece que Alexis Medina dirigía una red criminal aprovechando su condición de hermano del presidente Danilo Medina, donde usaba tráfico de influencia, violación a las leyes, creando un millonario entramado societario. Aportó más de 11 millones de pesos a la campaña del ex candidato Gonzalo Castillo, dinero que fue sacado de los fondos del Estado Dominicano a través del movimiento Tornado. Tiene una cantidad de testaferros que son Víctor Miguel Librán Báez, César Ezequiel Félix Cordero, José Dolores Santana Carmona, Omalto Gutiérrez Remigio y Antonio Santiago Muñoz, quienes según el expediente actuaron en perjuicio del Estado Dominicano. Resulta que he visto que el mismo abogado que representa a Pagán es el que va a representar a Alexis Medina en los tribunales, no sé si será coincidencia, pero además debo decirles que hay otros hallazgos que nosotros habíamos investigado en la página del FOMPER que ya fueron borrados de aportes permanentes que hacía el FOMPER a otras instituciones y se los detallo, aunque eso no está en el expediente. El despacho de la primera dama de la República, de la señora Cándida Montilla, recibía 2 millones de pesos mensuales del FOMPER, aunque en agosto del 2018 la suma ascendía a 4 millones. Después, en algún tiempo, dejaron de subir la información y la otra la borraron. Recibió 20 millones de pesos en el 2018 y recibió otros 20 millones en lo que va de año. Eso es el despacho de la señora Cándida Montilla. Además, FOMPER presupuestó para el 2018 transferir al Poder Ejecutivo y poner a disposición del presidente de la República nada más y nada menos que 270.716.534 pesos. Instituciones del Estado que nada tenían que ver con empresas que fueron reformadas a través de la Ley 141-97 recibían dinero del FOMPER. Tal es el caso del Ministerio de Defensa, que en fecha 19 de junio recibió con el cheque que termina en 2908, 20 millones de pesos del FOMPER. Fueron el primer desembolso de un total de 50 millones de pesos que el FOMPER entregó, estoy hablando de 2018, para campamentos militares en la frontera. Con un cheque terminado en 882, entregó 100.000 pesos al Senado de la República, al Ayuntamiento de San Cristóbal 200.000, y con un cheque terminado en 2431 de ese mismo año. Ética Gubernamental, la que dirigía el señor Lidio Cadet,
recibía dinero también del Fomper. A ese le dieron 100,000 pesos cada mes por un acuerdo para impartir cursos éticos. No sé si se dieron los cursos. La Junta Central Electoral también recibió fondos del Fomper, como si fuera una caja chica. Y el 17 de mayo, que fue el último registro que encontramos, recibió el cheque terminado en 2740 por 230,000 pesos por concepto de servicios de consulta avanzada. Repito, servicios de consulta avanzada. ¿Qué consulta le daba el Fomper a la Junta Central Electoral? No sé. Tengo un resumen que es bastante largo, sin embargo creo que puedo dejarlo hasta ahí para que mis compañeros también aporten. Después de uno leerse todas estas páginas, casi 300 páginas, pues uno termina preguntándose simplemente cuánto tiempo pasará para que lleguen los otros presos, porque de que tocan, más presos tocan. Y como no nos hemos quedado solamente en el expediente del Ministerio Público, sino que hemos revisado decenas y decenas de links digitales y decenas de montones de papeles que nosotros tenemos aquí, porque veníamos investigando desde hace mucho tiempo. Nosotros suponemos que el expediente antipulpo debe tener por lo menos 3 o 4 veces la cantidad de personas que tiene presa en este momento. En el expediente se presenta esta página, creo que producción la tiene ahí digital, que habla de la división de los casi 5,000 millones de pesos que recibió el señor Alexis Medina y sus compartes, y dice que el Ministerio de Salud Pública, el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, la OISOE, el Ministerio de Hacienda y Fomper, solamente esas 6 instituciones le dieron 2,000 millones de pesos, que la Policía Nacional le dio 220 millones de pesos, casi 221. El Ministerio de Salud Pública a otra de sus compañías, que fue General Medical Solution, porque la anterior fue Ado Medical Supply. Salud Pública y el Hospital Central, además del Ministerio de Hacienda, le dieron 223 millones. General Supply Corporation recibió 1.248 millones del Ministerio de Obras Públicas y de la OISOE. La compañía Swing Supplier, institucionales Méndez, a través de la Dirección General de Migración, del Ministerio de Hacienda, del Fomper y del Ministerio de Educación, recibió 83 millones. Kian Red Supply recibió del Programa de Medicamentos Esenciales, Promese, del Servicio Regional de Salud Norcentral, recibió 346 millones. Y United Supplier Corporation recibió del Ministerio de Hacienda la friolera suma de 17 millones de pesos. Esto del Ministerio de Hacienda. La suma de todo esto es 4.796 millones. Díganme ustedes, si cualquier suplidor de este país, si usted que está viendo este programa y tiene una compañía de 20 años, de 15 años, usted ha recibido la posibilidad siquiera de participar en esta cantidad de licitaciones. Esto es injusto y yo creo que ciertamente el Ministerio Público tiene razones sobradas, por lo menos para que los hermanos del presidente Danilo Medina le den una explicación a este país. Yo leía este expediente anoche, al igual que tú, Yulisa, conforme al tiempo nos permitió, y entre otras cosas me saltaba una y otra vez el comentario que hacía uno de los abogados de estos ciudadanos. Me refiero a José Dantes, que decía, muchos de ellos se preguntan ¿por qué están aquí? ¿Por qué? Ellos no saben por qué. Miren, en el grupo de Despierta con CDN, Oscar, amigo querido productor de este espacio, les compartí hace algunos minutos un detalle también de este expediente, en donde señalaba, por ejemplo, el caso de Fomper, la oficina del señor Fernando Aquilino Rosa Rosa. Si al hermano del expresidente Medina le otorgaron contratos por casi 5,000 millones de pesos, en el Fomper había una nominilla que ascendía, que superaba esa suma. Y adivinen en qué, en las deliciosas y llamadas botellas, más de 5.500 millones de pesos, estamos hablando de más de 100 millones de dólares en botellas en el Fomper.
Eso además debe dolerle al que sí trabajaba allí en Fomper. Esos datos fueron revelados por el nuevo director de esa institución, según este expediente. Me refiero al señor José Florentino, que fue designado por el presidente Abinader. El 30 de noviembre de este año, dice que fue remitida a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa. O sea, un documento calentito. 30 de noviembre fue hace nada. Dice José Florentino, el presidente del Fomper, detalló en una comunicación de manera preliminar y en el punto número 3 dice: existía una nómina de 217 personas, de supuestos asesores, auxiliares, choferes, por un monto de 5.500.000 pesos dominicanos. Personas que no asistían y no ejercían ninguna función. La nómina real del Fomper era, según este documento, de 13 millones de pesos fijos. O sea, vean ustedes, casi más de la tercera parte de los recursos que se manejaban para nómina en el Fomper era para botellas. La gente que trabaja dignamente, que tiene que ir a la administración pública, esto tiene que darle por lo menos de entera. Por lo menos de entera. Hubo gente que se ofendió recientemente, y yo entiendo que haya sido así, que se hayan ofendido los funcionarios probos, cuando en un mensaje de la Presidencia de la República dice: estamos cambiando, cambiamos botellas por funcionarios eficientes, etcétera. Sí, no todos los funcionarios, evidentemente, eran ineficientes, no todos los funcionarios del gobierno del presidente Medina no servían para nada y no asistían a sus funciones, pero miren, estamos hablando de por lo menos allí en Fomper, que es una institución que ya no tiene que existir hace mucho, 5.500 millones de dólares. Eso le duele a uno aquí, miren, en el bolsillo, que hoy no tengo porque ando en falda. Cuando mensualmente uno tiene que pagar impuestos y ni siquiera puede acceder a un hospital para que le pongan un suero. Porque ha sido el propio gobierno del presidente Abinader el que ha dicho que los hospitales dan pena. Entonces eso a uno le duele aquí y sobre todo le duele aquí. Y por eso es que quizás, entre otras cosas, el gobierno del PLD está hoy fuera del poder. Tenemos a José Urtecho a continuación. José Urtecho, con el panorama de las calles en esta mañana. Buenos días, Capi Urtecho. Muy buenos días, don Nelson. Muy buenos días al equipo y vamos de inmediato al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. En este momento tenemos una patana averiada en la autopista Duarte en el elevado de los beisbolistas en dirección Santo Domingo Cibao, que está generando este fuerte congestionamiento en este punto. También tenemos el congestionamiento habitual en el kilómetro 9, también en dirección hacia el Cibao. En sentido contrario, el congestionamiento habitual en el kilómetro 14 y más adelante, desde antes de la avenida Monumental, y esto se extiende hasta próximo al kilómetro 9. A 27 de febrero, con un vehículo averiado en el túnel en dirección desde la Núñez de Cáceres hacia la Winston Churchill y ha generado este congestionamiento desde antes de la avenida Núñez de Cáceres. La Ortega y Gasset complicada en ambas direcciones, sobre todo los que van transitando desde la 27 de febrero hacia la avenida John F. Kennedy. La 27 de febrero con un pequeño congestionamiento desde la Leopoldo Navarro hasta su llegada a la Ortega y Gasset. También está complicada en este momento la Leopoldo Navarro desde el expreso John F. Kennedy hasta su llegada a la 27 de febrero en dirección norte-sur. La Kennedy este-oeste desde el expreso Quinto Centenario hasta la subida al elevado de la Ortega y Gasset presenta un fuerte congestionamiento en dirección este-oeste. Estamos recomendando utilizar la avenida San Martín, que si bien es cierto presenta este pequeño congestionamiento a su llegada a la avenida Máximo Gómez, está fluyendo mucho mejor que la Kennedy en dirección este-oeste. Los puentes en este momento con el congestionamiento habitual en las Américas, en la entrada al túnel de las Américas, y esto se extiende hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. Opción para circular es el puente flotante. En este momento presenta tráfico sin mayores inconvenientes para circular en dirección este-oeste. Una segunda opción es el puente Mella, aunque este último presenta lentitud en la 25 de febrero desde la Faro Colón hasta la Avenida España. El puente de la 17 también está lento en su subida y más adelante en la Padre Castellanos con Pedro Olivo Cedeño se aprecia esta congestión. Los que vengan circulando desde el Santo Domingo Norte tienen congestionamiento desde la Hermanas Mirabal con Avenida Mirador Norte hasta la subida del Puente Peinado. A George Washington, hace un momento estuvimos sobrevolándola y vimos muchos vehículos transitando desde el Obelisco hasta su llegada a la Avenida Máximo Gómez. En el polígono central viable, la Avenida López de Vega, Tiradentes, Abraham Lincoln, Winston Churchill, así como la Gustavo Mejía Ricard, esta última circulando en dirección
oeste-este. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Techo, y buenos días para usted. Un abrazo. Regresamos a Despierta con CDN. Tenemos el gusto de presentar en esta mañana al doctor Eddie Pérez Ten, quien es asesor del Ministerio de Salud Pública, sobre todo para temas de COVID-19. Seguimos en pandemia, ya estamos en diciembre y definitivamente de este año no nos vamos a librar para continuar hablando de esta situación que nos ha puesto en jaque a todos y sobre todo al sector sanitario. Doctor, muchísimas gracias por estar acá. Buen día, a sus órdenes. Un gusto para nosotros presentarlo aquí. Queríamos en principio preguntarle que usted nos dé una panorámica sobre cuál es la situación con relación a la pandemia. El presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho en distintas oportunidades que el COVID-19 está totalmente controlado. Nosotros nos hemos preguntado si realmente esa palabra debe ser utilizada, si es totalmente controlado todavía con un índice de positividad que diariamente supera el 17%. Entendemos que a nivel global, sobre todo, estamos viviendo realmente un aumento de casos importantes. Si te vas a Estados Unidos, Europa, inclusive algunos países asiáticos, están realmente aumentando el número de casos. La gente le ha llamado una segunda ola y creemos que es un término que se puede utilizar cuando tú estás hablando de fenómenos pandémicos. Nuestro país, la ola siempre ha llegado más tarde. Nosotros empezamos más tarde. Hemos aprendido, y eso es importante, de cosas que pasan primero en otros países y nosotros estamos alerta a eso. Hemos ido, si se puede decir así, recibiendo un número de casos importante, sobre todo en esa época de las elecciones. Ese fue nuestro primer pico grande, hubo una gran movilidad y eso es importante que se sepa. Cuando tú tienes mucha movilidad de la población, sobre todo donde hay mucha densidad de población, eso es lo que pasa, el número de casos puede aumentar. Después de ese pico que tuvimos en julio, sobre todo, entonces comenzó a bajar el número de casos. Se tomaron algunas medidas importantes, el toque de queda es una de las restricciones de la movilidad y sobre todo lo que hemos hablado de uso de mascarillas, el lavado de manos, y eso ha hecho que de alguna manera haya una mitigación del impacto de la enfermedad importante, significativa. Habríamos hablado de que en julio teníamos un 30% de positividad. Ahora mismo, hoy mismo está en unos 12%, la llegamos a tener en un 9%, que es un gran logro que ha tenido el país. Ha ido subiendo la tasa de positividad, eso se debe a muchas cosas. Cada vez que hay algún evento que promueva la movilidad, ya sea un evento comercial, ya sea un evento de algún tipo de grupo de población que ocurra en un área determinada, eso aumenta el número de casos. Y lo que hemos estado es alerta, cuando yo creo que el señor presidente habla de control, precisamente habla de alerta, habla de que hay un gabinete de salud que está trabajando constantemente. En lo particular, por ejemplo, puedo decirte que el número de horas se incrementa todos los días de ver la mitigación de impacto, ver estos indicadores, tasa de positividad, y sobre todo la tasa de letalidad, que es una de las cosas que más nos preocupa. O sea, la enfermedad siempre va a estar con nosotros por un tiempo. Es una enfermedad que tú siempre vas a tener casos. Nadie ha podido liberarse de un solo caso de los países que han tenido afectación por la pandemia. Y eso es importante que lo sepamos. Ahora, siempre y cuando tú puedas controlar ese número de casos, de que haya un acceso a las camas, o sea, un acceso a cobertura hospitalaria y que puedas de alguna manera tener la población vulnerable aislada, controlada. Entonces tú puedes hablar de que ha habido una mitigación de impacto que lleva a un control de la enfermedad hasta donde se pueda, sin bajar la guardia y sin estar alerta, que puede de alguna manera esto pudiese revertirse si descuidamos lo que son las medidas de mitigación de impacto en el país. Compartía aquí en el SEC como información. Sanz Lobatón, el director de aduana, anunció que tiene la COVID. Ayer deseábamos pronta recuperación a Hipólito Mejía y a doña Rosa. Eso es la cotidianidad o la covidianidad, como se dice. Por eso es que tiene la idea que hay que aprender a convivir mientras tanto con esto. Y la única manera es observando rigurosamente los protocolos. Positividad diaria 17.9, la de los últimos 4 días 12.4,
calculaba desde el 1 de noviembre al boletín de ayer, los casos activos han aumentado en 6.700, la letalidad se ha mantenido ahí, mal que bien. Salud Pública comparte, está de acuerdo con que se mantengan las restricciones. Claro, el toque de queda fue extendido hasta el 22 de diciembre y todo el mundo dice, bueno, de seguro en esa última semana va a haber cierta flexibilidad. ¿Ustedes creen que hay que prestigiar, privilegiar la necesidad de evitar conglomerados y esas cosas? Es muy interesante lo que acabas de decir. En primer lugar, has dado una panorámica de lo que es el número de casos, la tasa de positividad, y realmente lo has manejado bastante bien. O sea, eso es importante saber, que aunque aumente el número de casos, si sigue habiendo un acceso a los hospitales, a las camas UCI, tú vas a tener de alguna manera esa, vamos a decirlo así, entre comillas, tranquilidad para el sistema de salud. La tasa de letalidad, puedo decirte que en las últimas 4 semanas ha sido de menos de 1%, ha sido de un 0.7%. La tasa de letalidad que vemos que sale en los boletines es una tasa acumulada, pero cuando la desglosa por las últimas 4 semanas es menos de 1%, y eso es importante. Eso es un punto significativo de lo que está pasando en el país, que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con una población más madura ya de lo que está pasando. Ya tenemos 9 meses con esta enfermedad en el país. La población ha aprendido también a ir más rápidamente cuando tiene síntomas de alarma. No hay dudas de que la atención también ha mejorado mucho. La primera línea, los médicos están realmente trabajando con mucho más insumos y además tienen más conocimiento de cómo abordar sobre todo esos pacientes que se complican. Y en base a lo último que hablabas de la restricción de la movilidad, eso es muy importante. Bueno, precisamente hoy tenemos una rueda de prensa, yo voy a tener un espacio para hablar de restricción de movilidad. No sé si se han fijado, pero las ruedas de prensa ahora ya son más formativas que informativas. Nosotros cuando comenzamos a trabajar en esto de COVID-19 con el Ministerio, vimos que esas ruedas de prensa podían ser muy ansiógenas, en la que se hablaba solamente de números y números, y no había un espacio para entender estos indicadores, y eso es lo que hemos hecho precisamente en esta rueda de prensa. Y vamos a hablar hoy de eso, de restricción de movilidad, cómo la restricción de movilidad hace que haya un impacto mayor, cómo otros países que han sido más flexibles con esas medidas de restricción de movilidad han tenido estos problemas de aumento inusitado del número de casos y que han tenido que verse la necesidad de abrir más camas, incluso fuera del sistema de salud. Entonces, la restricción de la movilidad siempre va a ser algo que nosotros vamos a recomendar, y a medida de que los indicadores de impacto lo sugieran, se van a tener que restringir aún más esas medidas de movilidad en la población. A propósito de movilidad, doctor, la gente espera, y de acuerdo a lo que se ha visto con el decreto del presidente del toque de queda, solamente se estableció hasta el día 2022. Lo que significa que deja una puerta abierta a lo que podría ser lo que el toque de queda o el horario del toque de queda para los días festivos de Navidad. De acuerdo a cómo se ha comportado la población en los días y meses anteriores a este último decreto, ¿usted cree que será posible que se levante un toque de queda para días festivos? Eso es una buena pregunta, excelente pregunta, porque eso es lo que uno hace precisamente. Uno monitorea lo que es el comportamiento de la población, qué ha pasado, por ejemplo, en estas festividades que hubo ahora mismo del Viernes Negro, otras de Halloween, por ejemplo, y otras cosas que han pasado en el país y cómo se ha comportado. Si nosotros hacemos un análisis y vemos que el impacto de esa movilidad que ha habido no representa más de un 40% del aumento de casos, entonces nosotros pudiéramos decir que puede mantenerse lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Yo creo que eso es importante. Siempre se habla de lo que es la tasa de positividad y cómo se ha bajado la tasa de positividad, pero yo creo que lo más importante que hemos aprendido en estos 100 días no es solamente bajar la tasa de positividad, sino a cómo mantener la tasa de positividad y el aumento y el acceso a cobertura hospitalaria en un equilibrio, lo que nosotros le llamamos en medicina una homeostasis entre lo que es los indicadores de impacto y lo que es la movilidad de la población. Yo creo que eso es lo más impactante y lo más importante. Quizás en algún momento vamos a tener que escribir eso, hacernos eco de eso, porque posiblemente podemos estar siendo ejemplos sin darnos cuenta para poblaciones como la nuestra,
en la región del Caribe, que realmente hemos visto cómo nosotros hemos podido mantener en base a una medidas de restricción que han sido constantes, pero aparentemente muy certeras en la mitigación de impacto. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que el señor presidente está muy claro, tiene un gabinete de salud que está todo el tiempo, vamos a decirlo así, asesorándolo, diciéndole cuáles son las cosas, y yo creo que estos próximos días, como bien señala, son muy importantes para establecer lo que va a pasar en esas festividades de Navidad y Año Nuevo en el país. Doctor Pérez, hay quienes insisten en preguntar con relación a las actividades escolares. ¿Por qué se ha tomado la determinación quizás de abrir espacio para que se retomen operaciones, por ejemplo, turísticas, en desmedro de, por ejemplo, la actividad escolar que es tan importante para el desarrollo del país? La recomendación sanitaria, ¿por qué sigue apuntando a que las clases deben limitarse a que no exista presencialidad alguna? Excelente pregunta. Eso es un reto, siempre va a ser un reto, porque es que, fíjate que es lo que pasa, si tú te pones a contar, los primeros casos ocurrieron en diciembre 31, por lo menos los que se informaron, sí. Posiblemente haya ocurrido antes. Nosotros no tenemos un año todavía con esta enfermedad, y es mucho lo que se ha avanzado, pero también es mucho lo que hay que estudiar y hay que tratar de promover a nivel de investigación para poder tener la evidencia. Todo lo que estamos haciendo en el mundo entero, no solamente en el país, se basa más que en evidencia que en ensayo-error. O sea, tú vas haciendo una cosa y vas viendo si te resulta, si le resulta a aquel país, si no le resulta a este país. Entonces tú tratas de hacer eso mismo en la medida de lo posible, sabiendo cuál es la cultura de tu población, cuáles son los hábitos que tiene tu población y sobre todo, que es una cosa importante, que todos los grupos de poblaciones no son iguales. O sea, en República Dominicana tú tienes grupos de poblaciones que se comportan diferentes. Tú tienes gente que aunque no les restringes el movimiento no va a salir de su casa. Tiene gente que se va a cuidar bastante y tiene personas que simplemente no van a hacer caso de las medidas porque tienen un modus vivendi y una perspectiva de vida diferente a los otros grupos de población. Y esas son la gente que hay que atacar. Esas son la gente, cuando digo de ataque es precisamente hablar de lo que es la comunicación social, lo que tú trabajar con ellos, hacerle entender, más que hacer esa represión que la gente llama, ¿por qué no tenemos más militares en la calle? Es una combinación de ambos, es seguir las reglas, pero también tú tienes que socializar el conocimiento. Eso lo vimos en VIH, a propósito de que ayer día fue el Día Mundial del SIDA. En VIH nosotros tuvimos una experiencia exquisita con eso. Hasta que no hablamos a la población realmente de cómo prevenir, en vez de llamar al miedo de la enfermedad, la gente no se empoderó y la gente no compartió. Y ahora mismo, fíjense cómo el VIH está prácticamente controlado dentro y fuera del país. La prevalencia ha bajado bastante. Y eso nosotros esperamos que pase con COVID-19. Tenemos 9 meses, tenemos que hacer estudios, más estudios de eso. La población estudiantil, por ejemplo, ayer salió un artículo muy interesante en New York Times diciendo de que no hay evidencia de que la población escolar sea más propensa a infectar que la población no escolar. Sin embargo, han habido estudios que sí lo han dicho. Si te vas a Finlandia, Finlandia ha podido lograrlo. Finlandia ha podido lograr de que las escuelas puedan abrir, pero Finlandia también tiene otro grupo de población, vamos a decirlo así, completamente diferente en lo que es los estilos de vida a lo que es una población caribeña, sin entrar específicamente en República Dominicana. Entonces todo eso tú tienes que irlo viendo y tienes que ir viendo cómo manejas eso. El turismo es muy sui generis. El turismo es la principal fuente de sostenibilidad de nuestro país y eso nosotros lo sabemos. Sin sostenibilidad económica tú no puedes tener ni siquiera salud. El solo hecho de tú hablar de COVID-19, yo siempre lo he dicho, tú tienes que poner un igual a que es mucho dinero. Todo lo que habla de COVID-19 es dinero. De que tú sales de tu casa con una mascarilla, eso es un costo. Si sales con una visera, es un costo mayor. Tienes que usar sustancias para gel con alcohol, eso es también insumos. Tienes que hacer promoción. O sea, si tú te pones a ver realmente COVID-19 se ha convertido en un reto no solamente de salud sino económico. Y por primera vez en la vida nos ha puesto a pensar en la importancia de esas dos cosas, salud y economía al unísono. Si el turismo es la fuente más importante que ha tenido nuestro país, hasta que venga otra fuente de financiamiento de igual envergadura, tenemos que seguir apostando a que el turismo se pueda, vamos a decirlo así, mantener bajo las reglas de un protocolo estricto. ¿Qué hemos hecho para mantener eso? En primer lugar, pruebas en los aeropuertos. Hemos estado haciendo pruebas al azar, usando pruebas de aliento, que tienen una sensibilidad de un 92-93%.
¿Qué hemos visto? Que la cantidad de gente que ha venido al país y se ha sido positiva es muy baja. Si te puedo hablar de 2 casos en los últimos 3 meses en diferentes aeropuertos, te estoy hablando de muchos casos. ¿Pero cuántas pruebas se están haciendo en los aeropuertos, doctor? Bueno, aproximadamente. Sí. ¿Tienen ustedes un rango diario quizás? ¿Cuántas pruebas diarias se están haciendo en los nunca aeropuertos? se van a hacer a lo que se hace a nivel de población. No, lo sé, pero ¿tenemos ese dato? Sí, bueno, el dato está entre 1.000, 2.000 pruebas, a veces se hacen 800 pruebas. ¿En los aeropuertos? Los aeropuertos tienen todos los que están funcionando, tienen lo que es las máquinas de aliento. Pero lo importante que hemos visto es ese pocos casos positivos. Entonces, cuando tú tienes personas que llegan al país y tienes más prevalencia en el país que los que vienen, entonces eso es un indicador que te puede dejar, vamos a decirlo así, tener una apertura para el turismo, siempre y cuando mantenga los protocolos. Eso sí es importante y por eso se ha acudido a lo que son los inspectores de salud. Se tienen inspectores de salud ahora con los fondos de COVID, se ha contratado gente para que supervise no solamente lo que pasa en los hoteles, sino también que se mantengan los protocolos, sino también en otras actividades como son restaurantes y bares, que también los inspectores van al azar y tienen su supervisión de si se está manteniendo o no el protocolo acordado. Doctor, ahí mismo, las 800 pruebas o la cantidad de pruebas que se hacen en esos aeropuertos, ¿están dentro del número total de pruebas que el Ministerio de Salud Pública anuncia diariamente como que se han hecho? No, son adicionales. Esas son adicionales. Es una gran pregunta, porque si te fijas, si tú agregas lo que está pasando en los aeropuertos, entonces podría aumentar aún más lo que son las muestras que reportamos. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que definitivamente en las próximas semanas incluir dentro de los boletines. Claro. La otra cosa que tenemos que incluir en los boletines es lo que estamos haciendo a nivel comunitario, lo que es el rastreo de contactos, que es algo que estamos haciendo ahora con CDC. Ustedes saben que hay una oficina de CDC de Estados Unidos en el país y estamos trabajando con ellos para hacer lo que se llama el rastreo de contactos. Cuando se unan todas esas pruebas, entonces no solamente vamos a tener más pruebas, sino que lo más importante es que vamos a tener una mejor fotografía de lo que está pasando en el país, claro, en lo que se refiere a tasa de positividad y el escenario real de lo que es la enfermedad en el país. Sí, doctora Pereten, las posibles reinfecciones. En días recientes se instaló el tema por un titular periodístico. Salud Pública dijo que iba a acercarse a expertos para tratar el tema, pero me llamó la atención algo que al respecto dijo el infectólogo Espinal, Marcos Espinal, dominicano de la OPS radicado en Washington. Él pidió a las autoridades, no necesariamente las dominicanas, de todas partes, que no distraigan atención y recursos en investigar las infecciones, las reinfecciones, que se le dejaran eso a las academias, a las asociaciones especializadas. A propósito de lo que ustedes anunciaron, ¿ha avanzado y qué hay de nuevo con eso de las posibles reinfecciones? Sí, es un tema, y gracias por traerlo a la entrevista, es un tema que realmente siempre va a ser de preocupación. O sea, ¿qué tanto después que yo me enfermé puede volver a darme la enfermedad? ¿Y qué tanto después que me enfermé los anticuerpos para esa enfermedad se van a mantener? Eso es sumamente importante. Lo que se ha visto dentro y fuera del país, que la persona para reinfectarse, es decir, para volver a tener la enfermedad que ya tuvo, es muy baja, menos de 1%. Entonces, al ser menos de 1%, no se comporta como un problema de salud pública. Pero eso no quiere decir que no se comporta como un problema a nivel individual. Yo creo que una de las cosas que se ha estudiado bastante en otros países, aquí no se ha estudiado, tanto como en otros países, es que cuando te vuelve a dar la enfermedad, lo que luce ser es que te vuelve a dar y te vuelve a dar más grave. Se te vuelve a dar con síntomas más floridos. Entonces eso es importante porque tienes que prevenir una segunda infección porque va a atacar tu cuerpo. Y voy a aprovechar esa pregunta para hablar de algo que quizás puede ser un falso sentir o una falsa percepción, sobre todo de la población joven, de que a mí me dio COVID, a mí ya me dio y ya, aunque me vuelva a dar, yo soy joven y no va a haber ningún problema. El gran problema de esta enfermedad es que ahora mismo, como sabemos tan poco, a menos de un año de lo que es la enfermedad, cuando te vuelve a dar se ha visto que es impredecible. Hay algunas personas que le da, toleran los síntomas, pero hay otras personas que le da y le da bastante grave. Y lo principal en la población, sobre todo en la población joven que quisiera que oyera este mensaje, es que las secuelas que deja la enfermedad son importantes. O sea, una persona le puede dar COVID, puede sanar de COVID, pero puede tener una secuela cardíaca, por ejemplo, problemas en el corazón.
Incluso ayer estuve viendo un estudio que salió de una serie de casos en China, que también hablaba de que hay problemas de fertilidad en esas personas que también, sobre todo en masculino, que le da el COVID-19. Entonces no es una enfermedad para cogerlo a la ligera, es una enfermedad para prevenirse. Es una enfermedad que aunque ya tú te hayas enfermado, tienes que prevenir la reinfección, y si no te has enfermado, tienes que mantenerte sano, vamos a decirlo así, sano en términos de no tener la enfermedad, de prevenir la enfermedad, porque aunque queremos una inmunidad de rebaño, que es que del 60-70% ya de la población esté inmune, sea con una vacuna o sea con una enfermedad, pero nosotros quisiéramos que no sea con la enfermedad, porque si queremos un rebaño sano, no un rebaño que tenga sus secuelas y que después no pueda colaborar con lo que es la producción, la parte productiva del país. Ha dicho usted la palabra clave por la que yo creo que todo el mundo este año le tiene un apartadito en la lista a Santa Claus, que se llama vacuna. Con relación a los aprestos que hace la República Dominicana, se ha dicho que ya estamos inscritos para recibir 10 millones de dosis de la vacuna de Oxford. Hay también una información alterna que circuló y que se dice que tenemos 4 millones de vacunas adicionales, que lo ha dicho el ministro de Salud. Si nos puede, por favor, ampliar a qué corresponden esas 4 millones de vacunas adicionales. Por supuesto, muy felices. Tú te imaginas como una gente que trabaja, que vamos a decirlo así, científicamente hablando, que le gusta la ciencia, que le gusta aplicar la ciencia en esto de políticas de salud. Se siente cuando hay voluntad política. Yo creo que si hay algo que nos sentimos muy contentos fue cuando el señor presidente dijo, nosotros vamos a vacunar y vamos a asegurar de que la población tenga la vacuna. Eso fue, yo no creo que haya sido un impacto, pero yo creo que eso fue algo científicamente hablando muy acertado. O sea, porque tú tienes que tener lo mejor que puede existir para esta enfermedad ahora mismo, que es la vacuna, que es como vas a prevenir las enfermedades. Nosotros estamos preparando, ya se sabe de AstraZeneca, lo sabe muy bien, que tenemos un convenio con AstraZeneca para traer una cantidad de dosis importante. Se habla de 10 millones de dosis, recuérdate que como son 2 dosis por paciente, sí, son 5 millones de personas. Y hay otras farmacéuticas que también estamos en contacto. Tenemos un acuerdo de confidencialidad. Particularmente yo estoy llevando la parte de lo que es la Comisión Evaluadora de Vacunas COVID-19 dentro del Gabinete de Salud, y hay acuerdos de confidencialidad que no nos permiten hablar con detalles de lo que va a pasar, porque todavía eso está, como saben, hay muchas cosas que están en la palestra y que hay cosas que todavía tenemos que afinar en términos de contratación para poder hablar abiertamente en el país. Pero sí puedo asegurar aquí de que sí van a haber las dosis necesarias para que la población se vacune, que los grupos de poblaciones van a ser elegidos por una comisión evaluadora de personas que son de dentro y fuera del país, asesorada por la Organización Panamericana de la Salud, y que se va a ir escalonadamente haciendo esa vacunación. Doctor, antes de que cambiemos, no de tema porque estamos en el tema COVID, pero de que quizás vayamos a otro capítulo de este gran libro que todavía se escribe, que es el COVID-19, usted habla de dosis. Recientemente un estudio dejó claro, y usted dice que mucho de lo que hemos aprendido ha sido por ensayo y error más allá que por la experiencia. Ese ensayo y error permitió que con relación, por ejemplo, a la vacuna de Oxford, la vacuna de AstraZeneca, se supiera que las dosis eran importantes, la forma en que se colocaban esas dosis, y se supo que la efectividad era superior si primero se daba media dosis y después 28 días posterior se daba una dosis completa. Eso da media dosis extra, por decirlo de alguna manera. Cuando se habla así parece nada, pero cuando estamos hablando de 10 millones de vacunas contratadas, ahí hay un número importante. Claro que sí. Está bien informada, te felicito, de verdad. Gracias. Eso es, la media dosis fue algo que ocurre, como han ocurrido cosas en otras entidades. Si me permites un minuto, es lo mismo que pasó, por ejemplo, en VIH-Sida. Una vez, cuando se comenzó a trabajar en lo que era la transmisión de madre e hijo, se utilizó el AZT, medicamento para reducir la transmisión de madre e hijo del VIH. Y se utilizó desde las 18 semanas hasta el parto. Pero hubo un grupo de gente que no fue a las 18 semanas, sino que vino en el momento del parto. Y no queríamos, yo fui parte de ese estudio también cuando estaba en la Universidad de Miami haciéndome entrenamiento, no queríamos que ese grupo de población que llegaba ahí, esas embarazadas, se quedara sin el medicamento. Y le dimos ese medicamento. Y ahí vimos que no solamente la terapia a largo, o sea, que se comenzaba a las 12, 18 semanas,
hasta después a las 6 semanas al niño era efectiva, sino que también una dosis acortada que se le daba a esas embarazadas también era efectiva. No tan efectiva como la que era de más largo tiempo, pero también era efectiva y nos ayudó, por ejemplo, en países como el nuestro, en que hay algunas mujeres que llegan en el momento del parto a dar esas dosis. Eso mismo posiblemente es lo que está pasando con AstraZeneca. Ellos vieron que algunos pacientes que no volvían por una segunda dosis, ellos están en ese análisis. Anoche mismo nosotros como país tuvimos una reunión con AstraZeneca para hablar de eso. Y lo que están viendo es ver si la efectividad realmente es, perdón, efectividad no, la eficacia. La eficacia, porque acuérdate que la eficacia es cuando tú tienes el ensayo controlado, pero la efectividad, que es lo que estamos por ver, es cuando tú llevas ese ensayo controlado a la realidad. Entonces, si estamos hablando de un 95%, 90% que tuvo esa dosis, y eso es así, nosotros tenemos una gran ventaja como país. Una gran ventaja, porque vamos a tener menos dosis, vamos a aprovechar lo que ya tenemos y vamos a vacunar más personas. Porque en todo caso tendríamos 2.5 millones de dosis adicionales. Eso sería una felicidad. Eso sería realmente una gran noticia y nosotros podríamos con menos dosis vacunar más gente. Doctor, nos informa producción que se nos acabó el tiempo, pero yo quiero que producción nos dé 30 segundos para que usted nos responda sobre la cantidad de reinfectados. El Ministerio de Salud Pública publicó hace un par de semanas que República Dominicana tiene más de 300 personas reinfectadas. Sin embargo, me fui a los datos de China y China tiene un par de docenas apenas. China, que supuestamente es el país de más contagio, aunque allá no hay un despierta con CDN para decir lo que realmente ocurre. Allá se dice lo que el gobierno quiera. Europa, que tiene países de prensa abierta, tiene menos de 100 recontagiados, al menos publicados. República Dominicana, una pequeña isla en el Caribe, ha publicado más de 300 personas recontagiadas. Si usted nos confirma esa información, significa que probablemente República Dominicana, aunque tiene registrados 100 y pico de mil de personas contagiadas, sería el país con más recontagios del planeta. Muy interesante esa pregunta. Le voy a decir por qué. En primer lugar, tengo que confirmar la cifra de 300 y de cómo se hizo el diagnóstico de una reinfección. Eso es muy importante. Lo segundo, vamos a asumir que sea así, que haya los reinfectados de 300. Lo único que te habla de eso es de una disciplina y una cultura de una población. Asia no es y ni jamás va a ser lo que es República Dominicana. La disciplina en esos países, no solamente por lo que es la cultura, sino también por la forma de gobernar, es totalmente diferente a nosotros. Si eso fuera cierto lo que estás diciendo, que nosotros tenemos 300 personas reinfectadas, mucho más que lo que está pasando a nivel global, entonces eso tiene que hablar necesariamente de que no estamos haciendo... De que nos portamos muy mal. De que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, no solamente la población, sino también a nivel de Estado. Es una ecuación que va en dos vías. O sea, no es que la población falle y que el Estado está bien, y no es que el Estado falle y que la población está bien. Es una ecuación que va en dos vías. Si una de las dos falla, nosotros vamos a tener problemas. Entonces, es importante lo que estás diciendo. Lleva un análisis, me acaba de provocar hacer un análisis sobre eso. Y si eso es así, hay que ver el perfil de la población que se está reinfectando y tratar de llegar a ese perfil de población, grupo de población, de una manera u otra, para entonces tomar medidas y que eso no siga pasando en nuestro país y no nos, vamos a decirlo así, nos dañe estos buenos indicadores de impacto que hemos tenido hasta ahora. Entonces, en Navidad tendremos mucho más recontagios si levantan el toque de queda. Dependiendo. Eso va a depender de lo que hagamos como población, de lo que hagamos como individuo. El estilo de vida es muy importante. Nosotros hemos cambiado el estilo de vida. A juzgar cómo nos hemos portado de marzo aquí. Yo entiendo que en las últimas semanas, vamos a decirlo así, el movimiento de la población ha sido un poco más de lo que se esperaba. Hay que volver a insistir, esto es algo que no es fácil, hay que entender lo que hemos estado confinados, hay que entender lo que significa la salud mental en nuestra población, lo que significa dejar a un lado una cultura del abrazo, dejar a un lado la cultura caribeña de estar más cerca, de poder tocarse con más facilidad. Eso no ha sido fácil, yo creo que la población se ha comportado mucho más eficiente de lo que nosotros hemos pensado, aunque existe todavía grupos de poblaciones que hay que trabajar más, y en eso estamos para seguir impactando más el país. Bueno, gracias, doctor Perestén, Eddie Perestén, asesor del Ministerio de Salud Pública. Usted ha mencionado 2 veces estilo de vida, primero con Finlandia, pero Finlandia tiene unos niveles educativos y de institucionalidad que todavía en Dominicana estamos un poquito lejos, pero lo alcanzaremos. Usted termina diciendo del buen comportamiento de la población. Es raro que usted vea a una gente sin mascarilla.
Y si se extrema la medida de que la gente no entre a un sitio cerrado sin la mascarilla, la temperatura, podemos seguir nosotros conviviendo con esto hasta que la luz se vea, como dice el cliché, al final del túnel. Gracias de nuevo, doctor Pérez. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora pasemos a un tema bastante actual y de mucho impacto, el de la depresión y suicidio. Para ello hemos invitado a Ivonne Guzmán. Ella es psicóloga de familia y creo que es una persona muy autorizada para abordar con nosotros, para ustedes, este tema. Buenos días, Ivonne. Muy buenos días, Nelson, y gracias por la invitación. Se ha hablado mucho en estos días del impacto de la pandemia en la persona y uno de los elementos que se potencia es la depresión. Comencemos por ahí a ver qué están viendo ustedes los expertos. Sí, verdaderamente el tema de la pandemia por el COVID-19 ha generado una serie de crisis en muchos de los ciudadanos, puesto que ha venido a modificar los estilos de vida. Y ya que existen algunas personas que presentan indicadores de mayor vulnerabilidad, entonces pudieran estar haciendo cuadros o manifestaciones de depresión. Esto quiere decir bajas en el estado de ánimo, una desregulación emocional. Y también Nelson pudiera estar asociado a el manejo de la ansiedad por no poder controlar a propósito del COVID-19 lo que tenían ya como algo seguro en otras épocas. Y el tema aquí de trabajar la salud mental y el apoyo que necesitan estas personas para poder manejar con un estilo de afrontamiento más saludable, más tranquilo, ecuánime, identificar que no todos tienen los recursos emocionales para afrontar los problemas del día a día y que se necesita tener un acompañamiento y una actitud de escucha de parte de los familiares. Doctora Guzmán, ¿cómo está? Le saluda Catherine Hernández, un gusto también para mí saludarla. Gracias, Catherine. A esta hora. Revisaba algunos datos ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública en septiembre, cuando se celebró el Día Mundial en la lucha contra la depresión. En el 2019, República Dominicana registró 349 suicidios. Mientras que en este año, para esa cifra, ya se había incrementado en 17 el número de casos. O sea, estamos viendo que 2020 ha tenido una incidencia mayor en este tipo de conductas fatales en los dominicanos. ¿Qué es lo que ha ocurrido, doctora Guzmán? Y si el COVID-19 tal vez ha podido incidir de alguna manera, ¿qué estamos haciendo mal? Mira, el suicidio es una de las grandes preocupaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud y la OPS, la Oficina Panamericana de Salud, puesto que hay estimaciones que cada 40 segundos en el mundo personas terminan quitándose la vida y que cada suicidio que se llega a consumar, el acto del suicidio como tal, tiene una estimación de 10 a 15 intentos. Existen muchos factores que pudieran estar llevando a ciudadanos a terminar con este acto de vida o dar muerte por suicidio, que así es correctamente que se dice, la muerte por suicidio. Dentro de esos factores, entender que el suicidio es una decisión y que la persona decide terminar con su vida y que este término de vida se da por diferentes causas, llámense por algunas asociaciones interpersonales o problemas psicológicos, alguna vulnerabilidad, como decía Nelson, con el tema de la depresión, con el tema de angustia, en el caso de factores sociales, por presión social, por dificultades financieras, el tema del manejo del estrés, una exposición muy alta de estrés y una incapacidad para afrontarlo. La persona puede comenzar a tener ideas
intento y el final catastrófico, que sería el acto y llevarlo a la muerte por suicidio. Pero también la cultura es un factor de riesgo, y ahí vemos entonces la predisposición que hay en este tema con el caso de los hombres, donde las últimas estadísticas se planteaban de que los hombres en el 79% terminaban suicidándose precisamente porque no tienden a buscar ayuda. Y la ayuda profesional, la ayuda de acompañamiento es sumamente importante para poder afrontar cualquier situación que se le esté presentando a alguien. O sea, que no tenemos un origen definitivo, sino que hay muchas variables que se consideran, Catherine. Doctora, a propósito de suicidios, para una persona que presumiblemente tendría depresión, ¿qué papel juega la presión judicial en cuanto a acelerar una decisión como terminar con su vida? Es que el tema aquí del manejo del estrés y la falta de recursos para afrontarlo, más los factores personales, son los que determinan. No es por la justicia que alguien se suicida, porque alguien puede suicidarse por un tema financiero, alguien puede suicidarse o tener muerte por suicidio por una separación, por la pérdida de un empleo. Entonces no podemos ver el suicidio como un ente lineal que por alguna situación de justicia la persona termine suicidándose. Algo importante es que existen escalas para ver cuáles son las situaciones o los eventos, los acontecimientos que más generan estrés, y paradójicamente la muerte de un cónyuge genera más estrés que un encarcelamiento. Ahora bien, el hecho de perder la libertad a alguien, el tan solo pensarlo, pudiera manejar algunas sintomatologías de ansiedad, algún tipo de síntomas, vamos a decir, de taquicardias, alteración del sueño, esta persona que no duerme. De hecho, es una alerta en el tema del suicidio. Existen lo que son los factores de riesgo y están las alarmas. Por ejemplo, un factor de riesgo, alguien que tenga una preocupación como un síntoma cognitivo, y que a esa preocupación se le agregue de que la persona no duerma y que solamente esté con ideas rumiativas, y ahí comienza entonces a hacer algo que se llama planificación para llegar entonces a muerte por suicidio. Entonces, las variables aquí, decir que la justicia es la que hace que alguien decida suicidarse, no podemos verlo como algo lineal. Bueno, gracias, doctora Guzmán. Usted acaba de responder mi última pregunta, y son las alarmas. Además, ya habló anteriormente del acompañamiento familiar, a propósito de que el caso de muerte por suicidio ayer del ingeniero Prieto, los familiares dicen que tenía varios días depresivos. O sea, ahí uno se pregunta, ¿cuándo apretar el botón de alarma? Yo creo que usted ha dado la respuesta, ¿es así? Así es, Nelson. Están, como decía, los riesgos, la vulnerabilidad, que sea un desempleo, que sea un cuestionamiento social. Todos esos son factores de riesgo. Ahora bien, la alarma es que esta persona no duerme, que solamente está pensando en el problema, no en la salida, en las soluciones, que si tiene un arma blanca, que si en vez de estar en compañía, lo que dice es yo no quiero hablar con nadie, yo me quiero quedar solo. Entonces todo eso la familia tiene que verla como una alarma. Y es al contrario, buscar un acompañamiento de profesionales, buscar mantenerse en contacto con esta persona para que pueda hablar, para que pueda ser escuchado, porque precisamente ahí es que está su tema de desregulación, porque no ve salida, ve es un hoyo negro. Bueno, gracias, doctora Guzmán. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por invitarme, un placer. Iván Guzmán, psicóloga de familia, ha abordado con nosotros el tema depresión y suicidio. Mire, también ahora llegamos de un brinquito a Hamburgo, Alemania, con Diego Sosa. Diego, ¿está por ahí? Aquí estoy, señor, y ustedes están por ahí. Estamos por aquí. Sal de la cueva, cuacuá. ¿Cómo está todo por allá?
Estamos muy bien, todo está muy bien por acá, lamentando la despedida a don Adriano, que no lo sabía, me acabo de enterar por Mr. Deportes. Le tengo que decir a Mr. Deportes que Nick Schumacher no es uno solo de su nombre, sino que acaba de ganar casi ya, en este fin de semana va a ganar la Fórmula 2 y ya ganó la Fórmula 3 el año pasado, así que va no solamente con nombre, sino con éxitos asegurados. No es el hijo de papi, un advenedizo. Diego, ¿qué tema tenemos para hoy? Mira, yo traía un tema que se da mucho con el tema que ustedes hablaron anteriormente de la depresión. Y es la depresión que puede causar la economía en las personas. Yo había propuesto el tema de ver cómo va a ser el 2021 en nuestras finanzas personales. Y ya que el mundo puede ser que entre en una depresión, nosotros estamos pasando por una estanflación en República Dominicana, que es un estancamiento con inflación. Los costos han subido, pero la gente está consumiendo menos y eso lleva a un problema bastante complicado. Por otro lado, tenemos que ya ayer, a última hora, en Inglaterra o el Reino Unido aprobó la aplicación de la vacuna de Pfizer, que es algo fantástico porque en los próximos días, la próxima semana, se va a comenzar a vacunar gente. Lo que sí tenemos que ver, por ejemplo, Alemania espera también en estos días aprobarlo, la Unión Europea. Alemania ya tiene estadios que le han quitado el césped a estadios de fútbol para hacer centros de vacunación. Se espera vacunar cerca de 100,000 personas por día, lo que quiere decir que en un mes se van a vacunar 3 millones de personas, pero Alemania tiene 80 millones de personas, por lo cual hay que pensar que se va a pasar 1 año y medio, 2 años vacunando a la gente para lograr esa inmunidad que se requiere, a menos que se puedan acelerar de otra manera. Lo que quiere decir que no es que hemos salido inmediatamente del problema de la pandemia por aprobar y por tener una vacuna, sino que tenemos que nadar en estas aguas tan peligrosas que, como vemos, van a dar muy duro en la economía. La economía dominicana no está al margen. La economía dominicana se ha mantenido a flote con muchos préstamos. Este año, yo hablo del año pasado como si estuviera pasado, este año se han tomado tantos préstamos como nunca y es por el problema de, por un lado, el déficit que ya venía y por otro lado, la cantidad de dinero para poder hacerle frente al FASE y a todo esto. Mucha gente todavía está en fase, mucha gente está esperando que le den su doble sueldo, se anunció que se le va a dar doble sueldo hasta los que están en fase, etcétera. Y esto yo quiero que tengamos un poco de atención. Y si usted está en fase, por ejemplo, desde marzo, eso quiere decir que su trabajo posiblemente ya no exista y se le está ayudando. No tire el dinero para arriba porque le llegó ese doble sueldo y ahora es diciembre y en diciembre hay que gastar, hay que comprar ropa nueva, hay que beber, hay que fiestar, hay que hacer regalos. No, este año es para quitarse. El año que viene muy duro, muy fuerte y será duro y fuerte para los que no hagan sus provisiones. Y no es para abril y para mayo que hay que guardar pan y harina, sino que hay que guardar para enero. Enero va a ser un mes que por lo regular en República Dominicana es duro, porque la gente se gasta mucho en diciembre, las tarjetas de crédito las explotan en diciembre y cuando vienen a ver en enero no hay forma de hacerle frente. No sé si me doy a entender hasta aquí. Usted se da a entender perfectamente y eso de esta inflación me recordó que hace tiempo se utilizaba y ahora por primera vez en mucho tiempo se da esa combinación mortífera en la República Dominicana de una situación económica difícil con inflación. Ya ha dicho el Banco Central que será mayor de 5 este año, cuando teníamos casi 10 años con menos de 4 o más o menos 4. Diego, el toque de queda aquí va a ser hasta el 22 nada más. El gobierno dejó esas expectativas quizá para abrir la puerta en diciembre. Ya tú has adelantado algo de que no debe haber desenfreno, no solo por la pandemia, sino desenfreno en el bolsillo. ¿Alguna recomendación final, alguna idea? Sí, yo creo que por el lado de la pandemia tenemos que tener más cuidado todavía, porque si no tenemos cuidado con la pandemia, puede pasar lo que pasó en Europa. En Europa tuvimos una apertura casi total
en los meses de julio, agosto, septiembre, hasta octubre estuvimos nosotros abiertos, y eso llevó a que mucha gente hiciera esas fiestas, supuestamente porque no se puede dejar de fiestar, porque los restaurantes tienen que vivir, etcétera. Hoy esos restaurantes están cerrados precisamente porque hicieron fiestas. O sea, se paga con dinero lo que uno no quiere dejar de ahorrar ahora. Tanto los negocios que no hagan negocio en diciembre porque no se puede parar, etcétera, pueden tener grandes problemas si hacen ese tipo de negocios, si hacen las fiestas y todo eso. Vamos a pasar mucho más tiempo para poder volver a hacer fiestas. Si logramos nosotros acompasar nuestro bolsillo y nuestra situación a lo que está pasando hoy, vamos a poder salir más rápido de esto. Hablan del toque de queda. El toque de queda en República Dominicana ha dado resultados. Tenemos muy buenos resultados. Se ven cuando vemos otros países del mismo tamaño, con mucho mejor educación ciudadana, etcétera, que están teniendo graves problemas, y República Dominicana sigue con menos de 10 muertos por día, y otros países con este mismo tamaño, como Polonia, por ejemplo, Austria, estamos hablando de más de 100 muertos por día. Estamos bastante bien. Tratemos de seguir así hasta que podamos vacunarnos y así vacunar nuestro bolsillo en este tiempo, ahorrar, guardar. En Estados Unidos ya salió una nota de que es el año que la gente más dinero ha guardado porque no ha podido gastarlo, y eso puede conllevar a que puedan comprar luego casas, puedan comprar vehículos, puedan comprar... Que activemos la economía, pero de verdad. En República Dominicana hay que activar la economía de verdad, no comprando cosas de fuera, sino activando, creando compañías y teniendo compañías sólidas que puedan sobrevivir más adelante. Y le digo, el Producto Interno Bruto en República Dominicana estuvo creciendo en 4% todos los años anteriores, pero en dólares, y ahora nos dicen que va a reducirse en 5% en pesos. No, en dólares se va a reducir un 12%, que no me vengan con ese engaño de que se va a reducir en pesos. No, en dólares es que se mide. Bueno, gracias, Diego. Eso es en Estados Unidos, que ha sido un año de ahorro. Aquí vivimos lo comido por lo servido. Oye, Diego, han dejado el segmento como cosa de hombres, pero yo estoy acompañado aquí. Nos vemos el próximo miércoles. No hablan. Me lo dejaron a mí. Bye, Diego, gracias. Cuídense, feliz día. Hasta mañana.